Para esta entrevista es de nuestro estudio el uso de la inteligencia artificial como apoyo al aprendizaje universitario en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en este presente año 2025. Buenas noches, Ashley. ¿Qué tal? Espero poderte en este caso, bueno, te voy a brindar unas ciertas preguntas. Me gustaría que por favor puedas en este caso explayarte y comentarnos de manera de manera amplia tus perspectivas, ¿sí? Y la primera pregunta, entonces, ¿cómo percibes la oportunidad y los riesgos de la inteligencia artificial en tu aprendizaje ya en tu segundo año de la universidad? Bueno, las oportunidades se mantienen en que ya en un término que no conozco, puedo preguntar a la inteligencia artificial y me puede dar varios ejemplos y un curso que de repente no manejo muy bien y ya no tengo la necesidad de ver videos, ver todos los videos para comprender un tema, simplemente le digo a la inteligencia artificial que me puede ayudar. Marketing, la señorita Ashley Cárdenas, que se encuentra cursando el segundo ciclo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, en este caso es la invitada. Para esta entrevista es de nuestro estudio el uso de la inteligencia artificial como apoyo al aprendizaje universitario en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en este presente año 2025. Buenas noches, Ashley. ¿Qué tal? Espero poderte en este caso, bueno, te voy a brindar unas ciertas preguntas. Me gustaría que por favor puedas en este caso explayarte y comentarnos de manera, eh, de manera amplia tus perspectivas, ¿sí? Y la primera pregunta, entonces, ¿cómo percibes la oportunidad y los riesgos de la inteligencia artificial en tu aprendizaje ya en tu segundo año de la universidad? Bueno, las oportunidades se mantienen en que ya en un término que no conozco, puedo preguntar a la inteligencia artificial y me puede dar varios ejemplos y un curso que de repente no manejo muy bien y ya no tengo la necesidad de ver videos, ver todos los videos para comprender un tema, simplemente le digo a la inteligencia artificial que me puede ayudar en un punto que específicamente que no entendí y así de manera del aprendizaje más fácil, ¿no? Y los riesgos, se podría decir que ya al favorecerme a mí de que yo ya no tengo que ver muchos videos, el riesgo sí, es también eso, de que no tenga criterio de investigación, am, me falte más criterio de investigación, ¿no? O sea, ya no criterio de razón, ya no tengo que estar investigando más y eso como que va en pro y en contra de mi aprendizaje. ¿Y cómo lo percibes en tus compañeros que también cursan, en este caso, tu carrera? ¿Sientes que ha sido unos desafíos? ¿Qué oportunidades o riesgos has visto también en tus compañeros? En mis compañeros, como el caso mío, por ejemplo, tenemos el curso de matemática, en donde el profesor a veces no llega a enseñarnos todo lo que tiene que llegar en la semana. Y nosotros a veces estudiamos en grupo, pero siempre también la limitación de que como el profesor no nos enseña todo, tenemos que recurrir a la inteligencia artificial para entender puntos que no queda claro en clase, ¿no? Y también riesgos es que cada uno también quiere sacar un buen puntaje en ese curso y pues todos ven la manera de poder aprender un curso, ¿no? ¿De Y manera autónoma, podrías decirlo? ¿De sí, manera autónoma? sí, de manera autónoma, porque como mencioné, a veces los profesores no llegan a cumplir todo y nosotros tenemos que saber todo lo que está en la sumilla y entonces necesitamos de la inteligencia artificial para poder completar lo que está en la sumilla. Bien, Ashley, gracias por tu experiencia. Ahora, por favor, ya para la segunda pregunta, coméntanos qué experiencia concreta has tenido con la herramienta de inteligencia artificial en las tareas de análisis, investigación o proyectos. Bueno, también un caso específico es el curso de investigación académica, en donde estoy cursando mi segundo ciclo. En este curso, nuestra profesora nos manda a tener referencias en APAS,
citar correctamente y siempre nos pide visitar sitios originales, sitios web como Appastyles. Entonces, a veces mis compañeros no entienden muy bien el APA porque es muy difícil de comprender para un alumno de segundo ciclo porque es algo nuevo. Entonces, recurrimos a la inteligencia artificial de manera de que le pedimos que nos ayude o cómo se podría hacer, eh, cómo podría citar una referencia en APA, ¿no? Pero lo malo de la IA es que a veces no está muy, muy actualizada o simplemente no entiende como cuando investigas en inglés, que es muy diferente a citar en español. Entonces, la IA te ayuda, pero tú tienes que confirmar haciéndolo manualmente en APA, ¿no? O sea, más que todo es pedirle ayuda de cómo se cita a pedirle que cite. Entonces es una gran diferencia para la investigación en las referencias. Lo mismo pasa con el contenido, de que a veces ya no necesitamos investigar directamente de los artículos, simplemente descargamos el artículo y decimos, ¿sabes qué? Dame unas cuantas palabras de ese artículo para ponerlo de frente en mi documento, ¿no? Y eso no es, es antiético, porque no tiene nada de investigación en tu documento, entonces, también perjudica la investigación por parte del alumno. ¿Y sientes que ello ha ayudado, te ayuda en tu formación, en este caso con el tema de investigación o proyectos? Sí, porque como dije anteriormente, el tema de que me ayude a cómo citar y no citar directamente es una gran ayuda, ya que a veces los profesores, por la cantidad de alumnos y por el tiempo pequeño que tienen en clase, no pueden estar directamente a cada uno diciéndole, esto está mal, esto está bien. Entonces, recurrimos a la guía pues para ver si cuál punto está bien o cuál punto está mal. Ujú. Ya, como referencia, podrías decirlo, ¿no? Lo toman la IA como, como una ayuda al docente. Claro, claro, como para completar a la clase. Ujú. Bien, gracias. Bien, para la tercera pregunta, ¿qué dilemas académicos y éticos has enfrentado o podrías enfrentar al usar la inteligencia artificial en tus estudios? Dilemas académicos. O dilemas éticos. De repente, si te ves en este caso con alguna, se te presenta algo para poder realizar, ¿no? Como un proyecto y en este caso puedes realizar alguna copia, ¿no? Directamente, ¿no? O no tener originalidad al momento de desarrollar tu proyecto, que en este caso entres en dilemas, ¿no? Si hacerlo o no hacerlo, ¿cómo lo has enfrentado o cómo lo podrías enfrentar en tus estudios? Ok, ok. En el curso también, como estudiante de segundo ciclo, tenemos el curso de Derechos Fundamentales, en donde mi profesor me pide hacer ensayos. Y muchas veces he oído que mis compañeros simplemente dicen, IA, hazme un ensayo de tal cosa o con el título que el profesor te manda. Y el profesor siempre deja en claro de que siempre es la IA siempre te bota los mismos resultados. Entonces, bien, ve trabajos iguales o similares. Y eso nos dice que no es ético, aparte no apoyan mucho nuestro, nuestro criterio de investigación. Y ese es el dilema, pues, ¿no? De que por, si lo va a hacer igual que todos, entonces, ¿cómo se diferencia un alumno del otro? Si todos usan IA y todos les salen lo mismo. Y ahí lleva el otro lado de que mi compañera sí se esforzó, sí pudo hacer el ensayo, investigó, leyó artículos y pudo realizar su ensayo de forma individual, de forma creativa y ya no tan sistemático o pesado como te bota la IA. Ujú. Y entonces, ¿tú crees que ese es un desafío que va a enfrentar, en este caso, a los estudiantes o vas a tener que afrontarlo en el transcurso de toda tu vida universitaria? Claro, va a haber compañeros o alumnos que siempre quieran lo más fácil, ¿no? No llegar a investigar, no,
no llegar a investigar y no tener nada en qué basarse en su documento, pues, ¿no? Como hacer un ensayo es muy, muy fundamental en nuestro proceso. Y no saber eso y simplemente decirle a la IA de que lo haga por mí, me está perjudicando porque nunca voy a llegar a hacer un ensayo sin ayuda de la IA. Ujú. Por ti solo, o sea, sin en este caso con alguna ayuda. Claro, por mí sola no voy a llegar a hacer un ensayo por mí mismo. Bien, Ashley. Para la siguiente pregunta, por favor, ¿qué impacto observas de la IA en tu pensamiento crítico y en la toma de decisiones en situaciones académicas, ¿no? Como nos explicaste anteriormente, pero sientes que en este caso hay algún impacto, ya sea positivo o negativo, en tu pensamiento crítico. Claro, en el pensamiento crítico sí podría ser, porque a veces tengo palabras en mi mente que no sé cómo relacionarlas y necesito conectarlas de alguna otra forma. Entonces, me ayudo de la IA para tener coherencia entre esas ideas y así poder formular la idea que tengo en mente, ¿no? Está Ashley. Entonces, la pregunta número 7. ¿Qué estrategias serían prioritarias para un uso responsable de la IA en tus cursos? ¿Cómo los aplicas o qué metodologías utilizas para sacarle provecho a las inteligencias artificiales? Bueno, es una estrategia que yo utilizo recurrentemente. Es como ya comenté antes, por fallas ortográficas o darle coherencia entre mis oraciones. am, Decirle también que mm, estrategias responsables de la IA. En mi curso sería, sí, sería realidad nacional, que nos pide también estar al pendiente del contexto actual, políticamente hablando, del Perú o nacional o también en el mundo. Entonces, una estrategia de uso responsable de la IA es pedirle a la IA, a veces sientes que tus ideas o no están de acuerdo, no están bien formuladas o no están bien, bien dichas, entonces le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo pienso tal cosa. Entonces, no sé si está bien o si está mal. Y eso la IA no te lo va a decir porque tampoco sabe, o sea, no hay que humanizar a la IA, ¿no? Pero sí te va a decir puntos pro con puntos en contra. Entonces, una estrategia responsable es no guiarse, no aceptar. Siempre hay que refutar o preguntar o criticar a la IA, ¿no? Y nunca darle completamente la razón o nunca confiar mi trabajo a manos de la IA. Siempre hay que ver lo que escribe, siempre manejar y no sobrecargarlo, o sea, no que me haga todo el trabajo, sino en algunos puntos que realmente no entiendo o no necesito, que me ayude, porque es una ayuda, como dije anteriormente, y no hay que diablizar la IA, no tenemos que estar en contra de la IA. Sí puede ser una ayuda, pero hay que usarlo responsablemente. Otra estrategia que tengo es también yo trato de cuando hago un ensayo, trato de que mi APA esté correctamente bien. Para eso, a veces me acuerdo de que si tiene dos nombres, dos apellidos, un apellido va, el otro no. Entonces, a veces hay casos muy específicos en donde no entiendo qué se hace en ese caso. Entonces, recurro a la IA, pero a la vez recurro a la fuente confiable, ¿no? Para ver en qué coinciden los dos y llegar a una conclusión. Pero siempre le tenemos que hacer más caso a la guía oficial.
pero lo que la guía oficial te lo dice tal cual y formal directamente, que a veces no llegas a comprender muy bien lo de la guía, la IA te puede explicar paso a paso cómo es. Entonces ahí es el uso responsable, decir de que uso como base mi fuente confiable, pero la IA me lo explica de forma de que yo pueda entender a la fuente confiable. Gracias por la respuesta, Ashley. Bien, entonces para la pregunta número 4, ¿qué impacto observas de la IA en tu pensamiento crítico y en la toma de decisiones en situaciones académicas? ¿Te ha beneficiado? ¿De repente has tenido alguna sensación negativa? Coméntanos, por favor. Bueno, yo creo que el uso de la IA de manera ética depende mucho de la persona, ¿no? Para qué y cómo lo usa. Si es para simplemente tener puntos claros que no has comprendido en clase, sí te sirve de mucho. Pero si es para hacer todo el trabajo y tú no hacer nada, eso perjudica tu pensamiento crítico. Y en la toma de decisiones en situaciones académicas, a veces la profesora de investigación nos dice, chicos, dime la diferencia entre matriz FODA y FODA. Y tú le dices a ChatGPT que te ayude a decir la diferencia, ¿no? Y la profesora no te lo da como válido porque necesitas una fuente confiable para estar seguro de que tu respuesta es válida y simplemente no confiar en una inteligencia artificial que te bota todos los datos que supuestamente es válido, pero siempre abajo dice tal inteligencia artificial se puede equivocar, siempre corrobore las fuentes. ¿Por qué te dice esto? Porque no es tan cierto lo que dice la IA, hasta tú mismo lo puedes refutar y te va a dar la razón porque hay muchas informaciones que no están claras o se actualizan constantemente y eso tú tienes que estar ahí pendiente para, para tener una investigación buena, pues, Más precisa. más precisa y no simplemente ser un ciego y la IA que sea tu perro guía. Entiendo. Y en ese caso, y en tu ambiente de estudios, ¿sientes que también esto ha afectado a tus compañeros de clase? ¿Cómo lo has percibido? ¿Cómo lo percibes? Claro, lo percibo, por ejemplo, en la clase de investigación académica, porque vemos ahí full investigaciones. A veces la profesora dice, agarra un artículo de cualquier artículo, y nos dice, chicos, vamos de frente a referencias. Dígame qué está citado mal. Y nosotros al toque le preguntamos a la inteligencia artificial o le tomamos foto y ya nos bota una respuesta, ¿no? Y la profesora dice, no, eso es equivocado, no es así. Y ahí te das cuenta que no es confiable, pues, y te das cuenta que toda la inteligencia artificial de lo que tú creías que lo sabe todo, a veces no lo sabe todo y a veces se equivoca. Y eso te perjudica a ti porque le quita validez a la calidad de alumno que quieres ser, que tienes que ser. Entiendo. Bien, gracias, Aline. Para la otra, para la quinta pregunta, coméntanos, ¿cómo influye la IA en tu capacidad de análisis de datos? Bien, y en la elaboración de informes. ¿Cómo crees? ¿Sientes que has tenido ventajas, desventajas? ¿Has tenido cierta dificultad o te ha sido fácil poder adaptarte a la IA? Coméntanos, por favor. En la capacidad de datos, de análisis de datos, yo no recomiendo usar la IA porque sí o sí tienes que buscar tus fuentes confiables, verificadas y que estén respaldadas por una base científica confiable, ¿no? Como es Cielo. Google Académico no es tan confiable, pero está ahí. Y no basarse directamente en la IA, porque si tú dices, quiero un artículo de tal, te bota un DOI que no existe
y se inventa DOIs que no llegan a ningún link, y lo que te pide el APA es que el DOI funcione. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas al DOI verifiques que el artículo habla del tema de que tú estás hablando en tu revista o en tu artículo científico, para respaldar la idea que tú tienes, ¿no? Entonces, en análisis de datos yo no recomiendo usar IA porque tu capacidad disminuye, la capacidad de investigar disminuye, a veces caes en el conformismo de decir, ah, ya está, ya me lo dio, copio, pego y ya acabé el trabajo. Pero en la elaboración de informes, a veces la IA te ayuda a corregir gramaticalmente, darle coherencia, utilizar conectores que a veces tus ideas salen así como oraciones disparejas que no tienen sentido, y tú le quieres dar sentido a todas esas oraciones para formar un enunciado, ¿no? Y a veces la IA te ayuda a conectarlas usando frases o conectores que tú no te habías imaginado, ¿no? Pero siempre la IA te va a botar un tono muy académico, demasiado académico, que para un alumno de segundo ciclo no es tan formal. Entonces, a los profesores no les gusta eso, les hace dudar si el alumno realmente lo elaboró o la IA lo elaboró. Entonces, sí lo puedes utilizar para corregir gramaticalmente, para buscar conectores o para decirle que todo lo ponga en un tono académico, ¿no? Pero no en el análisis de datos. Análisis de datos, tú tienes que tener tus ideas principales, ideas secundarias, y así conformar un informe, ¿no? Bien, ¿y cómo has visto que esto también influye en tus compañeros de clase? ¿Has visto que hay impactos positivos, negativos en el uso de la IA para su procesamiento o análisis de datos? Claro, la profesora ahora revisa si hay uso de IA, ¿no? Si pasas de tanto por ciento, tu artículo no vale y eso perjudica la nota. Mm. Y siempre cuando todos estamos mal, caemos en que tengo que aprobar este curso como sí, entonces utilizo la IA. Y a veces hay maneras de utilizar la IA para que no pase como inteligencia artificial. O sea, saber manejarla y no directamente copiar y pegar y no leer siquiera lo que la IA te ha escrito, ¿no? Entonces, esto perjudica la nota, perjudica a todo el salón, porque todo el salón quiere sacar un buen puntaje, un buen ponderado. Y al no, el curso se llama investigación y tienes que investigar, sí o sí, porque si la profesora se da cuenta que tú utilizaste IA y directamente lo copiaste, lo pasas simplemente con un detector de IA, se da cuenta que tú usaste directamente IA y te descalifica de la clase, ¿no? Mm. Entonces te saca una nota muy baja. Entiendo, tus profesores también en este caso se apoyarán con algún software que identifica de repente algunas palabras, frases, textos generados por la IA, entiendo, ¿verdad? Claro, utilizan la IA para detectar IA. Simplemente es un paralelismo de que los profesores también tienen que utilizar, hay dos tipos de Turnitin, Turnitin. Turnitin, Ujú. uno de similitud entre otros artículos, si no copiaste directamente de un artículo, y otro de similitud de IA. Entonces mi profesora aplica los dos, uno de similitud, de que si te copiaste descaradamente de un artículo o usaste descaradamente una IA. Mm. Entiendo. Bien, gracias. Y para la segunda, para la sexta pregunta, ¿la inteligencia artificial ha reforzado o debilitado tu creatividad en ejercicios y trabajos?
¿Cómo sería? Por ejemplo, no solamente en tu curso de investigación, entiendo que llevas otros cursos también que son de tu ciclo, de tu segundo ciclo, y cómo esto ha afectado, ¿no? ¿Has reforzado tu creatividad de repente o se ha debilitado? Coméntanos, por favor. Claro, también está mi curso de inglés 2 del segundo ciclo, en donde yo para los exámenes me apoyo de la IA para que la IA me dé ejercicios y yo pueda resolverlos de forma manual para luego corroborar mis respuestas y que me diga si estoy bien o estoy mal. O también le puedo decir de que si, o cómo va mi proceso de aprendizaje, ¿no? Y la IA, entonces, y ahí es la creatividad del alumno, ¿no? Cómo tú practicas para un examen. Si tú quieres, practicar simplemente en la antigüedad, ¿no? Leyendo, repasando o transcribiendo lo que tu profesor te enseña en clase, o le pides ayuda a la IA para que te dé ejercicios nuevos y así puedas practicar ya no de forma este, Tradicional. tradicional, ¿no? De que tu profesor te dio tales ejercicios y tú solo estudias esos ejercicios. Simplemente le puedes decir a la IA, ¿sabes qué? Mi profesor me enseñó esto en tal clase, quiero ejercicios parecidos de los ejercicios que me dio mi profesor. La IA te bota tales ejercicios y ahí tú tienes que resolverlos, ¿no? Resolverlos también, no simplemente dame respuestas y ya. Simplemente, y también decirle, oye, pero por qué me equivoqué en esto? ¿Por qué está mal? O me puedes dar más de estos ejercicios en donde estoy fallando. Ya, o sea, hay ejercicios en donde yo ya sé cómo realizarlos. Necesito darle más énfasis en los ejercicios en los que estoy fallando para dar un buen examen, un buen parcial. Entonces, todo eso es la creatividad de uno, ¿no? Porque la IA te puede botar muchas cosas, pero si tú le pides unas cosas específicas que te ayuden a ti mismo, sí es muy bueno la IA. Pero también, esto también hace, por otra parte, al decirle que te bote, ideas, ya no piensas, ya no, ya no razonas, ya no le das importancia a las cosas, o le dices, y ya sabes que quiero un flyer, mm, quiero un flyer con una imagen de tal persona, en el fondo, con el tipo de letra, y ya, y la IA te lo hace y ya, y lo mandas a tu profesor, ¿no? Pero es mejor la creatividad de uno mismo, ver los colores que, que puedan coincidir con o sea, la gama de colores, que puedan coincidir con el texto, la idea que quieres dar, el énfasis que quieres dar, aquellas personas que quieres llegar. Todo eso no lo ve la IA. La IA es un sistema único. A todos le va a votar lo mismo. Entonces, sí o sí tienes que darle un poco de ti, o sea, trabajar con la IA. La IA es tu amigo si la sabes manejar. Si no, es simplemente tu reemplazo. ¿Y sientes que la IA en este caso ha debilitado o ha fortalecido la creatividad en tu entorno, como en tus compañeros, en tu salón de clase? ¿Cómo lo has percibido? Lo ha reforzado porque vemos, queremos una frase llamativa y a veces no nos sale o usamos palabras que no suenan muy bien y lo queremos cambiar. Entonces, la IA le dice, ¿sabes qué? Tengo una idea, pero siento que esta idea no está completa. ¿Cómo lo podrías completar? Y ya. Y la cosa es que la IA te bota ideas y ya, y tú ves que cae mejor, ¿no? Bien, gracias por la respuesta. Bien, la penúltima pregunta. ¿Cómo equilibras el uso de la IA con tu aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo? O sea, cuando haces grupos de trabajo con tus compañeros de clase. Coméntanos, por favor. Buenas. A veces la profesora nos brinda una rúbrica. En la rúbrica están los puntos específicos que tiene que tener el trabajo para
obtener una buena nota, ¿no? Entonces, como equipo nos tratamos de dividir de forma equitativa, de forma para que todos hagamos algo, un poco de algo y así aprendamos un poco de todo del proceso de investigación. Entonces, una, tenemos lo que es que la IA nos reparte lo que debemos hacer y nos da ideas de cómo podemos hacerlo, ¿no? Y también equilibrar el aprendizaje de nuestra docente con nuestro aprendizaje que hacemos en casa y tenemos que juntarlo todo y apoyarnos de la IA, ¿no? O sea, la IA nos da ayuda, como anteriormente dije, de examen de inglés, en donde yo recurría para que me dé preguntas. Lo mismo hice con mi curso de filosofía, en donde yo tenía un control de lectura. Entonces yo ya había leído todo el texto de la filosofía y tenía y yo temía, ¿no? Yo dije, ¿qué preguntas me puede preguntar el profesor? ¿O cómo será su forma del examen, ¿no? Entonces, le dije a la IA de que, por favor, hazme preguntas de este texto. Y yo tengo que tratar de resolverlo, porque a la hora de dar el examen, no lo tengo IA, no tengo ningún dispositivo electrónico, simplemente soy yo y el examen. Entonces, de nada sirve de que la IA me responda preguntas que yo tengo que responder. Entonces, ella me puede brindar las preguntas y yo las tengo que responder. Entonces, ese es el equilibrio de uno mismo, de leer el texto, de llegar con cumplir, de llegar a leer todo, para que luego tú uses la IA y te genere preguntas para reforzar lo que tú ya habías leído y así dar una buena nota en tu examen. También en el trabajo en equipo también pasa lo mismo. A veces se da de que no entienden tal punto, entonces le voy a decir, o la profesora manda un trabajo en equipo, lo manda por correo y con palabras así como si tú estuvieras al lado de ella para entenderla, pero te lo manda por correo y no le puedes preguntar porque es correo. Entonces, hasta que te responda, ya pasó la hora de entrada. Entonces le puedes decir a la IA, ¿qué quiso decir mi profesora acá? Y la IA te dice, porque a veces me he dado cuenta que una vez mi profesora de investigación dejó un trabajo y muchos lo entendieron de forma diferente. Unos decían hacer un proyecto, el otro decía hacer una propuesta. Entonces mi grupo estaba, o sea, no había entendido muy bien qué teníamos que hacer, porque el grupo que estaba bien en ese curso decía que teníamos que hacer un informe, pero el curso en donde está el delegado era una propuesta. Entonces estábamos así entre sí o no. Entonces recurrimos a la IA, ¿no? IA, ¿qué quiere decir mi profesora acá? Dice, ya, lo puedo tomar como tanto, 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 de acuerdo a cómo lo ha escrito la profesora. Y ahí nos dimos cuenta que sí, era un proyecto social. Entonces, el grupo de que estaba haciendo una propuesta lo estaba haciendo mal, porque no lo había entendido muy bien o lo había tomado. No es que estaba equivocado, sino que al ser un mensaje tan poco específico, solo con unas palabras, se puede tomar de distintas formas. Lo interpretaron de diferente manera. Lo interpretamos de diferente manera. Cada grupo tenía una interpretación muy diferente. Y la profesora llegó y dijo, pero chicos, yo les mandé a hacer un proyecto social. Y todos los que ya habían hecho otra cosa que no era el proyecto social, se quedaron como que, pero ¿por qué no lo especifica? O sea, ¿por qué no nos dice que tenemos que hacer tal cosa? Simplemente nos dice, haga esto y no hagan esto. Entonces ahí entramos en que la IA es una gran ayuda para poder entender a mi profesora, que a veces no la entendemos mucho. Entonces, en el trabajo en equipo nos ayuda a comprendernos, ¿no?
directamente. Y al dividir el trabajo con la IA, ya cada uno tiene su parte. Entonces, ya cada uno lo investiga, lo une y ya tenemos un cuerpo, ¿no? Porque la profesora a veces no nos llega a especificar el cuerpo del documento, cómo lo tenemos que hacer, o simplemente no entendemos los puntos que quiere la profesora. Entonces, apuntamos ideas de la profesora, ideas que no son, o sea, no todos los docentes tienen la manera de trabajar de la profesora. Cada profesor tiene diferentes formas de realizar un informe o de hacer un ensayo, pero siempre se relacionan entre ellos, ¿no? Pero nunca es algo que te digan el manual de cómo hacer un ensayo, ¡fua! Universalmente, para todos, y sí o sí lo tienen que realizar. No, a veces la profesora dice, ya, sí, sí, el manual dice eso, pero yo lo quiero de forma diferente. Entonces, ahí entra la duda, ¿no? De que tú apuntas lo que la profesora quiere, lo entiendes, lo unes con la inteligencia artificial para que te pueda dar ideas vagas y cómo realizar y formar un cuerpo del ensayo para que como grupo nosotros podamos completar la, el informe y poderlo hacerlo de manera de que la profesora que quiera. Gracias por las respuestas, Ashley. Bien, la otra pregunta es, ¿con qué frecuencia y para qué tipo de actividades integras herramientas de IA en tus clases? Bueno, en el curso de Derecho Fundamental, nuestro profesor nos manda a investigar a veces lo que es el conflicto entre los derechos humanos y la ética en las empresas, ¿no? O sea, qué tan buenos son los derechos humanos en las empresas. Entonces, ahí utilizamos la IA para ver qué contenido contrasta con el otro contenido, ¿no? Uno es dar buena imagen y la otra es perjudicar y que la imagen sea dañada por la falta de o los desempleos muy rápido, las renuncias muy rápido, porque no los trata bien. Entonces, la IA ahí nos da como que pros y contras y nosotros tenemos que juntar eso, analizarlo y decir, uy, tiene razón o no, ¿por qué sería en ese caso? Entonces ahí nuestro profesor dice, ustedes pueden utilizar todo, celulares, Dispositivos. dispositivos, entonces con laptops, computadoras, no, computadoras no, laptops. Y ahí vemos y podemos ayudarnos con nuestros compañeros, ¿no? Entonces, a mí, yo un día hicimos esa clase, ese taller con el profesor. Y la cuestión es que estaba con mi compañero, nos estábamos ayudando como entre dos personas y llegamos a la conclusión de que tal cosa no es buena y tal cosa sí ayuda a la empresa. Entonces, yo le pregunté a la IA y le preguntó a su IA, porque son varias apps, varias IAs, y una guía le votó una cosa y a mí me votó otra cosa. Entonces ahí entra lo autónomo que podemos llegar a ser de que, que está bien o que está mal, o qué ideas podemos recurrir, ¿no? ¿Qué ideas podemos plantear? Entonces, así, talleres como esos en donde sí utilizamos la IA, sí nos da como que nos permite crear nuestras propias estrategias para darle un uso correcto a las IA, a las IAs. ¿Con qué frecuencia? No mucha, la verdad, porque más que todos nuestros profesores son sí tienes que leer y tienes que aprender a leer, ¿no? A retener la información que estás leyendo, no simplemente cumplir con leer y ya, sino retener la información que lees. Entonces, no están muy de acuerdo con la IA porque la IA te facilita eso, te puede hacer mapas conceptuales y ya, y tú te salvas de leer, ¿no?
pero los profesores buscan que tú tengas la capacidad de leer, el raciocinio de poder pensar, de poder criticar. Entonces no ocurre con mucha frecuencia, simplemente ocurre en talleres así como de hecho fundamental, en Puntuales. donde, ajá, en donde nos piden poder ver dos puntos de vista y nos ayudamos de la IA, ¿no? ¿Consideras que esta integración ha mejorado la calidad de tu aprendizaje? ¿Sí? ¿O es solo un complemento ocasional? Solo es un complemento ocasional, como dije, no es 100% de que utilicemos IA, pero siento que en mi tercer año sí voy a tener que llevar, sí, como curso llevo yo un curso de IA que es así se llama, IA, inteligencia artificial, el uso de manejo de la inteligencia artificial, en donde ya nos vamos a poder explayar y ya no va a ser tan, ya no va a ser poco, sino va a ser Más común, frecuente. más frecuente. Entonces, por ahora, en mi segundo ciclo, lo llevo muy ocasional, casi nada, porque siempre mis profesores quieren que primero leamos y como último recurso o última opción, la IA. ¿Y en qué cursos has notado que los profesores fomentan la actividad del uso de la IA, aparte de, bueno, de ese curso que nos mencionas de la inteligencia artificial? ¿Tus otros cursos, tus profesores también lo impulsan o no? Claro, claro. Mi profesor de filosofía nos dejó un trabajo como complemento del parcial. Nos dijo de que podemos crear un video en donde, en donde sus indicaciones o la rúbrica decía, se pueden guiar de tal libro, elijan un punto, se permite IA y se permite 20% de similitud del libro. Entonces, entonces eso fomenta la utilización de la IA, ¿no? Y ya no nos sentimos con miedo de utilizar la IA, sino tenemos la autorización del profesor de poder usarlo, claro, ¿no? Responsablemente y éticamente, y ya no decir de que la IA, no utilicemos IA porque eso es malo, simplemente decimos de que, mira, nos podemos ayudar de la IA para poder realizar este trabajo, este video. Entiendo. Entonces, el profesor les enseñas a utilizarla, la IA, o en este caso simplemente les brinda, le da carta abierta o les permite poder utilizarla. De repente les enseña a través de un prompt o les enseña a través de algún procedimiento, les enseña las diferentes IAs que hay, no solamente para redacción o de repente a nivel académico, sino para creatividad, para matemáticas u otros, ¿no? Coméntanos brevemente. No, por ahora mis profesores simplemente permiten el uso de la IA. No es que fomenten otras alternativas de IA o estudiar directamente la IA. Simplemente nos dicen, pueden utilizar IA, pueden ayudarse de la IA y, como digo, hay un profesor que siempre repite de que eh, no hay que decir que la IA es mala, solo hay que decir que es una ayuda. Como una herramienta para que les pueda ayudar, en este caso, a tener una investigación en sus cursos, ¿no? Poderle dar como una facilidad, como un apoyo. Claro, claro, también poder organizarnos muy bien. Entonces no hay que decir que la IA es mala, pero la IA es tu ayuda. Mm. Bien, Ashley, entonces con esto hemos concluido la entrevista. Te agradezco por tu tiempo y gracias a todos por estar viendo este video. Muchas gracias. Gracias, Ashley. Gracias a todos, gracias. Gracias.